Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este miércoles de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 18 al 20. Ellos dijeron: venga, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor, escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos para apartar tu cólera. Palabra de Dios. Salmo 30. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 28. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no saben lo que pides. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. La cruz está siempre presente en el corazón de Jesús. Es la meta de su vida. Será un sacrificio ofrecido libremente y no solo un martirio, como nos pide también en una de sus condiciones para el seguimiento: tomar la cruz cada día. Jesús lo demuestra claramente al anunciar con precisión a sus apóstoles lo que les sucedería. Por supuesto, añade que al tercer día resucitará, pero percibimos que ahora está completamente concentrado en la pasión que se aproxima. Lucas dice que le urgía ese viaje a Jerusalén porque le urgía llevar a cabo el proyecto del Padre, la salvación. Sin embargo, los sentimientos de Santiago, Juan y su madre parecen muy humanos. Esta necesidad de gloria, esta necesidad de ser visto, de aparecer y figurar, existe en cada uno de nosotros. Nuestro ego siempre permanece, en mayor o menor medida, ocupado por el deseo de dominar. Pero Jesús nos advierte, como a Santiago y Juan: si queremos estar con Él en su gloria, debemos beber su copa completamente, es decir, también nosotros debemos morir, hacer la voluntad del Padre, cargar con nuestra cruz, siguiendo a Jesús, sin intentar saber primero cuál es nuestro lugar en su reino. La reacción indignada de los otros 10 discípulos también es muy humana, y Jesús con vehemencia los invita a un cambio total de valores. En la nueva economía y en la nueva comunidad por la que está a punto de dar su vida, los valores y criterios y decisiones cambian, serán nuevas alternativas. Los primeros serán los últimos, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La búsqueda de la gloria es inherente a la naturaleza humana, que busca su valor tanto en las cosas como en las relaciones. Lo que llamamos ambición es un aspecto positivo de la vida,
que nos impulsa a aspirar a lo más alto. Pero lo que Jesús cuestiona es nuestra manera de entender el poder y el prestigio, y la manera de buscarlo, de adquirirlo. En los contextos en que vivimos, la dominación sobre las personas y las cosas es común, lo que genera opresión. No debemos pensar que todo esto es dominio exclusivo de los poderosos. En nuestros hogares alzamos la voz para dominar. En nuestras relaciones podemos encontrarnos participando en apropiaciones de poder, al igual que en el ámbito laboral, donde pueden surgir situaciones de explotación. Esto también ocurre en nuestros entornos eclesiales, donde a veces surgen situaciones poco edificantes. Hay personas que asisten a parroquias, oratorios u otros entornos religiosos no por una verdadera convicción de fe o compromiso, sino por razones personales o relacionales que poco tienen que ver con el mensaje cristiano. Una vez ubicados en estos contextos, tienden a generar tensión. Encuentran a alguien a quien oponerse, chocan con otros creyentes, se sienten dueños de sus lugares, dominando mediante roles adquiridos. Cuando hablan, incluso entre los pocos con quienes interactúan, a menudo se quejan del párroco, del obispo, de las liturgias, de las homilías largas, de las misas largas, de los objetos sagrados, de esto y de aquello. Se creen los párrocos de las parroquias. Impera un patrón que nada tiene que ver con el servicio o que es el mismo servicio al que están acostumbrados en sus vidas. Intentan imponerse, buscar el primer puesto y reconocimiento. La madre de Santiago y Juan, trayendo consigo a sus hijos, se acerca a Jesús. Ambos no comprendieron la propuesta de Jesús, solo se preocupaban por sus propios intereses. Esto indica que la ideología dominante de la época había calado hondo en la mentalidad de los discípulos. A pesar de vivir con Jesús durante varios años, no habían renovado su perspectiva. Miraban a Jesús con la misma mirada desde el pasado. Querían una recompensa por seguirlo. Las mismas tensiones existían en las comunidades de la época de Mateo y pensemos, y aún existen en nuestras comunidades hoy. Es precisamente en nuestra vida cotidiana donde surgen dinámicas de poder, situaciones en las que las personas intentan por todos los medios sentirse superiores, abriéndose paso a codazos, y hay del que intente ponerse delante y medio moverme. Incluso entre familias se reconoce como superior a quien tiene más influencia, mayores ingresos o un trabajo más estable, al igual que quienes se endeudan por un hijo y buscan recomendaciones para ayudarlo a establecerse, como hace la madre del Evangelio de hoy. Y de nuevo, ¿cuántos se presentan con títulos que acompañan a su nombre? ¿Cuántos siempre están midiendo sus capacidades, hablando de sus posesiones, magnificando sus logros o haciendo alarde de su estética, buscando plataformas para afirmar su poder, recomendando a otros? Esta actitud no es casual, es señal de una necesidad interna de aprobación. Recuerdo muy recién ordenado en mi primera parroquia como párroco, cuando se me acercan unas personas que pertenecían a un movimiento a ofrecerse para crear allí un grupo. Pero una de las razones que argumentaban era que ellos tenían discernimiento, no como esa viejita que leía y ni siquiera sabía hablar y no tenía estudios. Palabras literales que grabé en mi memoria para siempre, a lo que respondí con las palabras del Evangelio: por tus palabras te condenas, siervo holgazán y negligente. Pues mi respuesta fue: tal vez esa viejita humilde y analfabeta tenga más discernimiento, porque es humilde y solo sabe servir y estar dispuesta para agradar a Dios. Jesús nos dice que no reprimamos este deseo de ser primeros, sino que nos enseña la humildad y la gracia del servicio sin ánimo de lucro, que nos permite conectar con valores elevados, que nos hacen maduros y equilibrados, y sobre todo que nos hacen siervos del Señor, servidores de su reino. La vida concreta de muchos cristianos auténticos nos enseña que es posible contrarrestar la mentalidad del poder abusivo, del autoritarismo, del querer imponerse para aplastar y humillar. ¿Cómo? Educándonos en la verdad. Solo así podemos construir comunidades más auténticas y relaciones más sanas.
especialmente en la comunidad cristiana, pero también en la sociedad en la que vivimos. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿queremos seguir a Jesús o queremos que nos sigan a nosotros? Jesús fue claro: en el mundo, así es como se comporta la gente. Sin embargo, para quienes lo siguen, funciona de manera diferente. ¿Qué queremos hacer? La sociedad se caracterizaba por el ejercicio represivo y abusivo del poder. Jesús tenía otra propuesta, dice: no será así entre ustedes, sino que el que quiera ser grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser su esclavo. Enseña contra el privilegio y la rivalidad. Quiere cambiar el sistema e insiste en que el servicio es el remedio contra la ambición personal. Aprendió de su madre, quien dijo: «He aquí la esclava del Señor». Una propuesta totalmente nueva para la sociedad de la época y, por supuesto, para nuestra sociedad hoy tan corrupta, sobre todo en el abuso del poder. Recordemos unas palabras del Papa Francisco. Dice: la búsqueda del prestigio personal puede convertirse en una enfermedad espiritual, incluso enmascarada por buenas intenciones. Por ejemplo, cuando detrás del bien que hacemos y predicamos, en realidad solo buscamos a nosotros mismos y nuestra propia afirmación, es decir, avanzar, ascender. Y esto lo vemos incluso en la iglesia. ¿Cuántas veces los cristianos, que deberíamos ser servidores, intentamos ascender, avanzar? Dios es amor y el amor es humilde. No asciende, sino que desciende como la lluvia que cae sobre la tierra y da vida. Pero, ¿cómo podemos ponernos en la misma dirección que Jesús para pasar de emerger a sumergirnos de la mentalidad del prestigio, la mundana, a la del servicio, la cristiana? Requiere compromiso, pero no es suficiente. Solos es difícil, sino imposible, pero tenemos dentro de nosotros una fuerza que nos ayuda. Es la del bautismo, de esa inmersión en Jesús que todos hemos recibido ya por gracia y que nos guía, nos impulsa a seguirlo, no a buscar nuestros propios intereses, sino a ponernos a su servicio. Papa Francisco, Angelus 17 de octubre de 2021. Santiago y Juan piden favores, Jesús promete sufrimiento. ¿Y qué le pido yo a Jesús en la oración? ¿Cómo acoge el sufrimiento y el dolor que me aquejan? Jesús dice: no debe ser así entre ustedes. Mi forma de vivir en comunidad sigue este consejo de Jesús. Pidamos la gracia de convertirnos en siervos y siervos verdaderamente humildes, dispuestos a sufrir y sacrificarse. Roguemos a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros al pie de la cruz. María pide para sus hijos que participen como ella y con ella en el sacrificio de su Hijo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.